Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien en estos momentos difíciles, en donde esta pandemia mundial está generando angustia, está generando dolor, está generando muchas situaciones difíciles, pero el motivo de este videito que queremos hacer acá con mi mamá, ella relatando su testimonio, es que para que tengamos en cuenta de que el mismo Dios que libertó a su pueblo, que cuidó a su pueblo en la antigüedad, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y es un Dios que nos puede rescatar desde las profundidades del pecado, desde las profundidades de la angustia, de la depresión. Así que deseamos de todo corazón con mi mamá de que sea de bendición, que pueda ser de bendición para tanto para la iglesia y también quizás para alguien que esté viendo este video, que no conozca al Señor, para que pueda tener certeza de que Dios es real, que existe y se comunica con sus criaturas, ¿sí? Así que bueno, vamos a preguntarle a mi mamá quién era Sunilda Silva, cómo se llama ella, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús. Bueno, feliz sábado para todos los hermanos. ¿Y qué podría decirte de mi niñez? Ha sido una niñez dura, en la cual he sufrido humillaciones, desprecio de parte de las personas que me rodeaban. Y a consecuencia de eso me he forjado mi carácter duro, como una coraza. Y a través del tiempo recurrí al ocultismo, que era la manera de protegerme, supuestamente. Había hecho pacto con San la Muerte. Después seguí el curso de mi vida con lucha, dificultades, y a través del talento que el Señor me dio, que es la música, el canto, me forjé una profesión y un estilo de vida. Cómo llegué a los pies de Jesús, cómo Él me rescató. Y Jesús tiene mil formas de atraer a sus escogidos. A veces a través de un milagro, a veces a través de una enfermedad, a veces a través de la muerte misma, de algún ser querido, algún amigo, algún familiar. Y a mí me tocó con una hija, con mi hija mayor, que a los 9 años se le había diagnosticado un tumor maligno en la glándula hipófisis y no había posibilidades de ser operado porque corría riesgo de muerte o de quedar con algún impedimento físico. Y mi madre siempre me dijo que pida a Dios, pero como yo no creía en Dios, le decía que Dios ni que nada. Hasta que un día, viendo la gravedad de mi hija y no pudiendo hacer nada con la atención médica que se le daba, salgo afuera de mi casa en una noche muy linda de estrellas de allá de Misiones y grité: Dios, si tú existes, ¿dónde estás? Y a los pocos días tuve un sueño de una voz que me decía: si caminas y llegas a la orilla del río y ves aparecer a la Virgen, se te cumplirán todos tus deseos. Yo caminé un camino largo, pero no producía cansancio. Llego a la orilla y no estaba nadie. Y yo me paro y miro, digo, ¿qué hago? ¿Volver atrás? No voy a volver. Y seguí caminando y se terminó el río, seguí el camino. Y de pronto se me aparecen dos pies, una túnica blanca. Levanto la vista y sin ver el rostro de la persona que tenía delante mío con los brazos extendidos, he visto al ángel del Señor. No entendí el sueño, comencé a ir a curandero, a espiritista. Un paso que me llegó hasta el umbral de un psiquiátrico. Bueno, pasó unos meses y acudí a una chica que ya se había criado conmigo, que iba a la iglesia pentecostal. Le conté el sueño y me ofreció aceptar a Cristo. Si quería aceptar a Cristo, yo lo acepto a Cristo.
Y ahí fue una gran batalla tremenda, la cual no le deseo a nadie. Pero gracias a la fortaleza de nuestro Dios, al amor y la misericordia de Dios, Él me sacó adelante. Y contanos un poquito cómo fue una de esas batallas, porque uno a veces quizás, bueno, eh, nombra esas batallas, pero estaría, o sea, es lindo cuando alguien, o sea, lindo, es como más palpable cuando alguien que ha pasado esa batalla tremenda espiritual entre el bien y el mal, es como más, como que uno lo puede entender un poquito mejor. Bueno, yo comencé a ir a la iglesia pentecostal, iba todos los días, me comía la Biblia, no entendía la Biblia. Y un día me enfermo, estuve muy mal y fui a los doctores y no tenía absolutamente nada y llamo a un anciano de iglesia y él me dice, mire hermana Zunilda, usted no tiene enfermedad física, a usted le hicieron daño de hechicería. Y las personas que le hicieron el daño van a venir a sus puertas y le van a pedir perdón y usted debe perdonar y orar por ellos. Cuando vino ese hombre a mi casa una media hora antes, sale mi mamá de la pieza de ella, vivíamos en un complejo habitacional, y yo estaba sentada en un sofá. Cuando ella me ve, dice que la costumbre de todo católico, Jesús, María, y después le cuenta al hombre este que en vez de verme a mí, vio a un hombre con una galera, un hombre de cara roja, una galera con barba y bigote, una barba finita, una capa negra del lado de afuera y roja del lado de adentro. Ese mismo hombre en varias oportunidades se me presentó y yo no podía creer lo que veía. Pero no tenía miedo porque mi fe era tan grande en el Señor, porque amo de todo mi corazón a nuestro Señor Jesucristo. Me costó mucho liberarme. Adentro de mi casa veía enanos, inexistentes, pero yo lo veía. Corrían de un lado para otro, me hablaban. Eso era el pacto que yo había hecho con el mismo diablo cuando yo pacté con el sana muerte. Y bueno, y el Señor me liberó de eso, me sané. Contanos un poquito, que yo me acuerdo que vos siempre nos contás en las anécdotas familiares, cuando ibas rumbo al psiquiátrico, que sentiste la voz del Señor y que hizo un cambio en tu vida. Sí, iba con el que en aquella época era mi esposo. Había dejado a mis hijos llorando, mi mamá llorando, porque cuando uno entra en esos lugares no sabe cuándo va a salir. Cuando hice más o menos unas 15 cuadras de mi casa, escuché una voz que me dijo, ese no es tu lugar. Y yo le dije, sí, señor. Llego a la clínica, porque era una clínica privada. Me estaba esperando una enfermera con una inyección, todo lo necesario para una internación. Entonces pedí hablar con el doctor y le dije de que yo no me iba a internar porque yo había conocido a Cristo, porque yo nunca me avergoncé de decir que yo conozco a Cristo y que Cristo me salvó y que Cristo me sanó y que Cristo hizo milagros en mi vida. Y el doctor se dirige a mi marido y le dice, mira, fulano, dice, esto yo no puedo, si ella no se quiere internar, está en tus manos. Dice, no, dice, si ella no se quiere internar, yo no la voy a internar porque es decisión, ella es una mujer grande, una persona que tiene sus propias decisiones. Yo le dije, no, doctor, yo no me voy a internar, no me va a pasar nada porque Jesús me va a sanar. Amén. Yo perdía la memoria y veía cualquier cosa, decía cualquier cosa, rompía las cosas. Y me había recetado una medicación para la memoria y una medicación para el sistema nervioso, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Lo que sí sé que era de 10 miligramos. Llego a mi casa y entro al baño, abro las 50 pastillas del frasco y le digo, Señor, esto va en tu lugar, en tu nombre. En su lugar, en tu nombre. Y tiré las 50 pastillas, después con oración y ayuno y
perseverancia el Señor me sanó hasta hoy. Amén. Y contanos un poco tus primeras experiencias con Jesús cuando empezaste a caminar sus caminos. Fue lo más hermoso que me pudo ocurrir en la vida porque ahí conocí lo que es el verdadero amor, lo que es sentirse protegida, lo que es sentirse respaldada en todo aspecto y nada menos que por el dador de nuestra vida, por nuestro Salvador. Y no me cansaba. Leía la palabra, ayunaba, oraba, iba a la casa de los hermanos. No me cansaba, no estaba, atendía mi hogar, atendía a mi familia, a mis hijos, mi marido, pero yo vivía para y por Cristo. Después con el tiempo eso se fue muriendo y no perdí totalmente la fe, pero ya no es lo mismo. Pero Está bien. Y contarle un poquito ahí a los hermanos, a los que están viendo, esto que vos nos contabas en las anécdotas de tus experiencias, cómo el Señor te fue mostrando cosas y cómo te fue llevando hacia la fe que hoy profesás, que es en Jesús, y la fe adventista del séptimo día. Yo me acuerdo que vos nos contabas de cómo el Señor te sacó de donde estabas, te mostró el tema de el hablar en lenguas, cómo te llegó al sábado, cómo llegaste a la iglesia adventista. bueno, yo siempre fui fiel asistente a la iglesia. Si hubiese la semana tenido 50 días, yo los 50 días iba a ir a la iglesia. Y me llamaba la atención en muchas oportunidades las prédicas de los pastores o de las personas que estaban delante del púlpito con respecto al sábado. Un domingo estaban predicando del sábado. Y ahí adentro de la iglesia el Espíritu Santo obró en mi mente. Me hizo ver que el sábado es el día del Señor. Cuando termino la reunión, salgo y le pregunto al pastor, espero hablar con el pastor y le digo, me acuerdo que el pastor se llamaba Teófilo, le digo, Pastor Teófilo, quiero hacerle una pregunta. Sí, me dice hermana Boya. ¿Dios es mentiroso, pastor? No, hermana, ¿cómo va a pensar, cómo me va a preguntar eso? Y le digo, ¿la Biblia es mentirosa? Entonces, no, hermana, ¿qué me está diciendo? Le digo, sí, porque usted estaba predicando que el domingo es el día del Señor, pero a la vez estaba leyendo en la Biblia los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento que es con promesa. Y yo le pido al Señor, le dije hermano, todos los días le pido al Señor que Él me lleve hacia Él. Yo quería conocerlo de cerca al Señor, cara a cara. Y me dice, no, pero ese es el sábado para los judíos. Le digo, no, porque la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y se enojó conmigo y me suspendió un tiempo en la iglesia. Yo no podía participar no podía pararme, no podía cantar, no podía hacer nada. Te disciplinó, digamos. Me amonestó, como se Eso. decía, me Sí. amonestaba. Y bueno, después el problema después con los hermanos por la música. Dios me dio un talento, un don maravilloso. Y muchos hermanos de la alabanza empezaron a sentirse mal porque me decían que yo me hacía el artista. Y nadie se da una idea lo que es pasar adelante en un púlpito a alabar el nombre del Señor. Nosotros no cantamos para los hermanos, nosotros no cantamos para los pastores, nosotros cantamos para nuestro Creador. Y hay que estar muy bien en condiciones para cantar. Y bueno, tanto que me llenaron la cabeza con chisme, entonces un día
yo le demostré quién era Zunilda Silva, cantora o cantante, como le quieren llamar del mundo. Cantante del mundo, como dirían, sí. Tenía alguna indumentaria de cuando yo actuaba. Me vestí como para una actuación. Me puse todas las pequeñas joyas que tenía. Unos tacos a aguja, lo más alto que tenía. Me pintarrajé, parecía una pinturería. Y me fui. Me paro en el umbral de la puerta y algunos pastores me miraron y lloraron. Y ahí le dije al Señor, yo le voy a mostrar, Señor, de dónde tú me sacaste. Y yo canto para ti. Y ahí le dije al Señor, yo no vengo nunca más a esta iglesia. Y estuve un tiempo largo sin asistir a la iglesia. Sufría, pero yo oraba, ayunaba, estudiaba la palabra. En la iglesia decían que daban testimonio a algunos hermanos cuando pasaban de que Dios le habló. El Señor me habló, decían. Bueno, yo quería que el Señor me hable. Y todas las madrugadas, a partir del día que yo escuché ese testimonio, me levantaba después que mi marido se iba a trabajar, yo me vestía como para ir a visitar al presidente más o menos, y me arrodillaba y oraba y le decía, Señor, yo sé que tú existes, que tú escuchas, que tú miras, que tú hablas. Yo quiero conocer tu voz. Háblame, háblame. Y así oré como 2 o 3 meses. Y seguía haciendo la obra que Dios me mandaba que haga. Si el Señor me decía, anda ya, en allá en Posada, yo vivía, andate a Garupá caminando, yo me iba a Garupá caminando. Este hijo que tengo sentado acá al lado mío tenía 3 años y yo cargaba a mi hijo, cargaba todas las cosas que es necesaria para que él no pase necesidad y salía con mi bolsa. Y bueno, llegó el gran día que yo me levanté a las 5:30 de la mañana, me arrodillé, hice mi oración cotidiana, pero comencé otra vez, Señor, háblame, por favor, ten misericordia de mí y hazme conocer tu voz. Y me cansé, no tenía más nada que decirle, Señor, le dije, me volví a acostarme. Me arropé como para acostarme y le dije, Señor, yo voy a dormir, pero yo quiero que tú me hables. Hermanos, nosotros no somos nada delante de la presencia de Dios. El Señor me levantó en el espíritu y me llevó delante de la presencia de Él, en un lugar que no se puede describir con palabras. Y me dijo textuales palabras, y lo cuento en el nombre de Jesús para la gloria de Jesús. No es de cualquier manera que tú reprenderás espíritu, no es de cualquier manera que tú me servirás. Arregla y ordena tu vida. Diles, me dijo. Yo le dije, sí, les diré. Cuando yo me bauticé en la iglesia pentecostal me dijeron de que yo me bautizaba y ya mi nombre quedaba escrito en el libro de la vida. Y yo levanto la cabeza como para mirarlo al hombre que tenía delante y con la mano me baja la cabeza. Y él supo la intención que yo tenía de preguntarle si mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y él me contestó, orad y perseverad si quieres ver tu nombre escrito. Y ahí volví. Mi hijo estaba acostado al lado mío y yo lo empecé a buscar, no me encontraba, era una cosa tan chiquita delante de la inmensidad donde yo fui llevada. Bueno, vuelvo, oro al Señor.
Cuando me di cuenta de lo que había pasado, me paré y saltaba, así como dice la palabra, saltaba lleno de gozo como becerro en la manada. Y pasó el tiempo y yo seguía sin iglesia. Un día vamos con mi hija a una plaza allá en Posada que se llama Plaza 9 de Julio. Un día sábado era. Y me dice mi hija, mami, ¿vos sabés qué día es hoy? Le digo, sí, es sábado. Dice, ¿y si vamos a la iglesia esa que está cerrada toda la semana y que abre los sábados? Le digo, vamos. Y corriendo fuimos a la iglesia, estábamos a 2 cuadras de ahí. Entramos y la gente estaba saliendo y nosotros entramos hasta allá adelante. Y nos preguntaron qué andábamos buscando y le dijimos que veníamos a la reunión y nos dijeron que ya había terminado la reunión, pero que esa noche había un seminario que hablaba sobre el Espíritu Santo. Quedamos en la casa de mi madre con mis 2 hijos y a la noche nos preparamos y fuimos a la iglesia. Y ahí conocí quién era el Espíritu Santo, porque tenía mis dudas sobre el Espíritu Santo, porque en la congregación donde yo iba todos hablaban en lengua y yo nunca pude hablar en lengua. Contanos esa experiencia que tuviste con respecto a hablar en lenguas. Bueno, y me decían que yo nunca fui bautizada con el Espíritu Santo y yo me ponía triste porque le decía, Señor, pero ¿y cuándo me vas a bautizar con tu Espíritu Santo? Si yo necesito de tu Espíritu Santo. Bueno, hicimos todo el seminario y entendí lo que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Que si hoy justamente estuvimos leyendo con mi pareja y explicaba lo que es el Espíritu Santo. Bueno, seguí en la iglesia adventista, me bauticé en la iglesia adventista, mi hija se bautizó en la iglesia adventista. Pero yo siempre amé la iglesia pentecostal, porque siempre dije, si la iglesia pentecostal tuviese el conocimiento que tiene la iglesia adventista, y la iglesia adventista tiene la espiritualidad que tiene la iglesia pentecostal, qué hermoso sería. Obraríamos de otra manera. Y bueno, le digo, había ido ya le tenía a mi tercer hijo. No, había ido con mi hija a una iglesia, me ocurrió ir a la iglesia pentecostal, cosa que no debemos hacer. Si no estamos preparados, no debemos movernos. Si Dios no nos prepara, no podemos movernos a ningún lado, porque hay peligro. Bueno, llego a la iglesia pentecostal contenta, yo, hermosa alabanza, hermosa predicación. Y cuando empieza la manifestación del don de lengua que decíamos antes en la iglesia pentecostal, salí corriendo despavorida. Porque no hablaban al Señor en lengua, insultan al Señor. Y lo digo delante del Señor Jesús y en el nombre del Señor Jesús doy fe de esto, que así ocurrió. El que quiere creer, crea, y el que no quiere creer, no crea. Y si alguno lo lastimo con esto, yo pido perdón, pero es la realidad. Y ahí le dije al Señor, Señor, perdóname, ese no es mi lugar. Bueno, para llegar a la iglesia adventista, también otro tema. Yo le pedí al Señor, le decía al Señor, ¿cuál es tu iglesia verdadera, Señor? Muéstrame. Yo no quiero perder tiempo, yo quiero conocerte, quiero estar delante de ti, quiero caminar al lado tuyo. O siguiendo tus pisadas o al lado tuyo, que tú me tomes la mano y que me lleve, aunque sea arrastrando, que me lleve atrás tuyo. Y sueño una noche con distintas congregaciones.
había un cartel que decía Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios. Yo entro y era como un abismo así, con los caminos y todo precipicio abajo. Después decía la otra iglesia, Dios es amor. Otro precipicio donde había rata, alimaña, araña, una inmundicia. Y así 2 o 3 iglesias más que no me acuerdo qué nombre tenían. Y todo la misma semejanza. Y allá lo último, sigo caminando y veo ¿cómo se llaman esas cosas de las estaciones? Un molinete. Una vía de tren, un molinete. Y yo tenía que pasar el molinete ese. Y tenía miedo de pasar el molinete. Me alzo los ojos así y veo de lejos que viene un hombre con cabello blanco, largo. No sé si muy largo, pero era blanco, 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 con barba, un vestido blanco. Y para pasar las vías esas, había muchas hojas secas, todo acumulado como en otoño. Cuando llega el hombre, se agacha y me limpia las hojas con la mano así, y se para y con la mano derecha me indica que yo pase. Y cuando paso las vías,